Continuemos entonces estudiando los corolarios, pero en este caso, cuando el ruido n de t es blanco de pasabanda, es ruido blanco de pasabanda. Y aquí continúo con la enumeración, la propiedad número 12, parte con el supuesto. Entonces, si n de t es ruido blanco de pasabanda, entonces ocurre lo siguiente. La función de la densidad espectral de potencia de ese ruido tiene un aspecto como el siguiente. Esto aquí es S sub ñ de F, la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja, y tal vez para ser muy claro, anotemos eso. Entonces la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja ñ de t es esta señal de acá. Esa señal está dada por S sub ñ de F es igual a N0, con valor N0 ahí, multiplicado por rect de F dividido por Wn, que es el ancho de banda que habíamos definido para el filtro limitador de potencia del ruido. Y aquí hay una observación tal vez que podemos agregar, que ambos procesos estocásticos, n de t y ñ de t, tienen la misma potencia. Y eso es así porque en este ancho de banda por N0 queda N0 por Wn, pero en el caso del proceso de pasabanda son dos bandas, y esto lo teníamos graficado acá, son dos bandas en la pasabanda, pero de tamaño N0 medios, y habíamos calculado de hecho que la potencia del ruido es Wn por N0. Dada esta definición, dada esta propiedad de la densidad espectral de potencia de ñ, que no la estamos demostrando, estamos simplemente mencionándola, la propiedad número 13, que nace de la propiedad número 12, dice que Rn de tau es igual a la transformada inversa de Fourier de N0 por rect de F partido por Wn. Y esto sabemos que es N0 por Wn sinc de Wn por tau. Y aquí llega un momento interesante, porque ya habíamos hablado antes sobre Rn, y ahora tenemos que ver cómo calza esta nueva forma de mirar Rn. Y lo que vemos es que Rn de tau es real puro. En esta función sinc no hay ninguna componente compleja. Pero de la propiedad 10
y voy a ir de una carrera a la propiedad 10, que está acá. De la propiedad 10 habíamos encontrado esto de acá. Y habíamos dicho de que esta parte es imaginaria pura. ¿Por qué? Porque esto es real puro. Entonces, se infiere de que esto tiene que ser cero siempre, para todo tau. Y lo que queda, que es la parte real, es la función de autocorrelación de NI y de NQ multiplicada por 2. Entonces, anotemos eso. Entonces, de la propiedad 10 se infiere ¿qué? Tres cosas. A, R, NI, NQ de tau es idénticamente cero siempre y es idénticamente también a R, NQ, NI de tau, que es una igualdad en la cual podemos llamar a la propiedad 6, que relaciona estas dos. B, RNI de tau es igual a 1 medio Rn de tau, y esto es lo que habíamos visto en la propiedad 11. Y esto es igual a N0 Wn medios sinc de Wn tau. Y a la vez podemos decir que esto es igual a Rnq de tau, y esto desde luego es un paso que sigue de la propiedad número 4. Y finalmente C, Rni de 0 es igual a Rnq de 0, y ahora sí los podemos evaluar porque tenemos una forma muy concreta de esas funciones de autocorrelación sin que evaluaban 0. Entonces obtenemos acá es igual a N0 Wn partido por 2. Por lo tanto, conocemos cuál es la potencia de Ni de t y Nq de t. Y con eso ya hemos avanzado muchísimo en entender la envolvente compleja de ruido blanco de pasabanda, y entender también su potencia. Propiedad número 14. Bajo los supuestos que A, N de t es ruido blanco de pasabanda y B, Wn es, comillas, tan grande que tiene aspecto blanco frente a la señal, y esto lo pongo siempre entre comillas porque son afirmaciones poco formales, frente a la señal o banda de interés. Tenemos que Rn de tau, que es la transformada inversa de Fourier de Sn de f, que ahora es constante en un ancho de banda muy grande, obtenemos que
la función de autocorrelación de ñ es aproximadamente n0 veces por la función impulso delta de tau. Así que comienzan a aparecer esas propiedades blancas también en la función de autocorrelación de la envolvente compleja, de la equivalente de banda base del ruido de pasabanda. Propiedad 15 de las propiedades 13, 14, resulta que RNI de tau es igual a RNQ de tau es igual a N0 medios delta de tau. Y finalmente, y aquí es donde queríamos llegar, 16 con la propiedad 4, lo anterior resulta en que la densidad espectral de potencia de NI es igual a la densidad espectral de potencia del proceso NQ y ambos son igual a N0 medios constante en toda frecuencia. Y con todo este conjunto de propiedades ya tenemos un modelo muy acabado, muy completo de esta envolvente compleja como una representación equivalente de un ruido térmico de pasabanda, y con esto tenemos ya los elementos como para comenzar a plantearnos preguntas de comunicaciones digitales de pasabanda y el efecto del ruido y el análisis del ruido y sus consecuencias sobre probabilidad de error.